¿Cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vero? ¿Bien? Bien, feliz porque vamos a hablar de bebés prematuros hoy. Bueno, también vamos a hablar de náuseas y vómitos en el embarazo. Ajá. ¿Sí? Y una afección que parecería bastante frecuente hoy con el tema de celular, mira. del túnel carpiano. Perfecto, vamos a ver de qué se trata. ¿Arrancamos? Bueno, arrancamos. Dale. Bueno, estamos acá con la doctora Carmen Becchiarelli, ella es pediatra y neonatóloga y vamos a hablar sobre el prematuro. Hola, ¿cómo estás, doctora? Un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué es un prematuro? Bueno, un prematuro es un bebito que nació antes de tiempo, antes de la semana 37 de edad gestacional. Por supuesto que están los prematuros que son cercanos al término, pretérmino tardío, que son chiquitos entre las 32 y 36 semanas. Y luego tenemos bebés que son más prematuros, menos de 32 semanas a 28, que son prematuros de muy bajo peso, y los extremos prematuros son los bebés que nacen menos de 28 semanas. En nuestro país, el nacimiento en general de los niños es de más de 750.000 nacimientos, y un 1,1% son bebés prematuros de muy bajo peso, menores de 1.500 gramos. Estos representan un número importante en todo lo que implica en relación a la salud y la atención de los mismos. También en los últimos años hay un grupo creciente de nacimientos de chiquitos que son pretérminos tardíos, como te decía, más de 32 semanas, que también son bebés que ocupan, como los prematuros extremos, un lugar en las unidades de cuidados intensivos. De hecho, es tan importante el problema de la prematurez que desde hace varios años, a través de UNICEF y en las sociedades de los distintos países, se hace mención o se festeja lo que es la Semana del Prematuro y el Día Internacional del Prematuro, que es el 17 de noviembre, justamente como darle un marco a lo importante que es en base a la atención de estos niños. En este momento, este año se hace referencia a algo muy importante en salud y en especial en salud pública, que es la prevención. O sea, todo lo que uno pueda hacer desde los distintos niveles de atención como para evitar la prematurez y en caso de tener la prematurez, brindarle a ellos todo lo que es la atención, desde el nacimiento, el parto, la unidad de cuidados intensivos que sea la adecuada, enfermería de alta calidad, incluir a la familia, o sea, el respeto a lo que es la familia, siempre alimentados con leche materna, prevenir la ceguera, el derecho que tienen las familias a ser informadas y a ser partícipes de situaciones tan críticas a veces que pasan estos bebés, que estos niños puedan tener la posibilidad de un seguimiento a largo plazo, porque son chicos que a veces tienen morbilidades combinadas y es muy importante el acompañamiento de esa familia en sí a lo largo de los años y lograr una integración social y que nunca el bebé esté solo, digamos. ¿Y a qué se puede deber, digamos, cuáles son las causas para esa prematurez de los embarazos? Bueno, las causas de la prematurez en realidad son múltiples. Están dadas desde problemáticas maternas, que pueden ser mamás que tengan diabetes, hipertensión, gemelaridad, embarazo adolescente, desnutrición, problemas a nivel placentarios o problemas en el mismo bebé prematuro por síndromes de inflamación que generan este nacimiento. Por eso es muy importante todo lo que puedan ser medidas que trabajen en la prevención de esa prematurez, en educación, en evitar el embarazo temprano adolescente, en que haya un periodo con una distancia suficiente entre un embarazo y otro, porque la multiparidad, las mamás que tienen muchos bebés tienen más riesgo de tener prematurez. ¿Qué hay de la gente que, por ejemplo, tiene malos hábitos como el alcohol, el cigarrillo? Bueno, eso es un punto importantísimo, porque justamente hay cosas que uno puede actuar en la prevención y esto es simplemente cuando uno atiende a una familia como pediatras, en el mejor lugar o en el lugar más lejano del país. Hablar sobre la nutrición saludable en la familia y los hábitos, el estilo de vida. Justamente esto que vos decís, el estilo de vida,
el alcohol, la falta de ejercicio, la drogadicción, son justamente factores predisponentes para la prematurez, y no solo para esto, sino para enfermedades que afectan el futuro, las próximas 2 generaciones. Y la capacidad instalada, diríamos, de tecnología y demás para recibir esos prematuros de tan bajo peso, digamos, en la Argentina, ¿está bien? Sí, por supuesto que nuestro país tiene una asimetría en relación a lugares que son, digamos, que tienen menos complejidad, pero por suerte, digamos que está establecido los niveles, distintos niveles de unidades de atención con más o menos complejidad. Por eso es muy importante que cuando uno sabe que hay un riesgo de un nacimiento prematuro, sea mejor derivar a la mamá con el bebé dentro de su vientre al lugar que realmente pueda asistir a este bebé con la tecnología y el recurso humano, sobre todo, más adecuado. Perfecto, bueno, muchísimas Bueno, gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. ¿Vamos? Vamos. Bueno, estamos con el doctor Daniel de Sordo, obstetra. ¿Qué tal, ¿Qué tal, doctor? Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias. vamos a hablar de náuseas y vómitos en el embarazo. ¿Sí? ¡Qué cosa! ¿Qué ¡Qué afección? anuncio! ¡Qué anuncio! Sí. ¿No? Pues Es no es algo frecuente, que- es algo frecuente. Muy. Tan frecuente como casi el embarazo mismo. Mira, ¿a qué se debe, doctor? Hay varias teorías. Lo que siempre, digamos, el argumento que más respaldo tiene es el aumento de las hormonas en el embarazo, que se deben a la secreción de la placenta. La placenta, además de todo lo que uno sabe, que es la comunicación entre el bebé y la mamá, etc., produce una cantidad de hormonas muy grande. Se la considera una glándula endocrina, la más grande del organismo, ¿no? La tiene la mujer, y es transitoria. Qué porque loco eso, ¿eh? Se va después Que del se embarazo. genera un órgano y se va. Y se va. Uf. Entonces, la gran mayoría de las modificaciones que hay durante el embarazo se deben a la secreción no solamente de hormonas, sino de otro tipo de sustancias de parte de la placenta. Y estas hormonas que aumentan, inclusive la que da el test de embarazo, que se llama gonadotrofina coriónica, aparentemente tienen una acción central, o sea, a nivel del cerebro, en una zona que provoca el vómito, y a veces puede ser la paciente más propensa a tener náuseas, que es lo más frecuente, y desencadenar el vómito, que es un umbral que se pasa. Esto es progresivo, ¿eh? Hay pacientes que tienen cuadros un poco más severos. Digo, en general es como que se dice, estás embarazada, te vas a tener náusea o tenés vómito, digamos, ¿es un síntoma para dejar? Antes del test de embarazo, el diagnóstico se hacía, entre otras cosas, por las náuseas y los vómitos. Si ustedes ven la película de los teléfonos blancos, digamos, el autor de la letra de los actores... Los guiones. Los guiones, ahí está, no me salía la palabra. De los guiones siempre ponían náusea y vómito para dar al público, a dar a entender de que estaba embarazada la mujer, la protagonista. Doctor, y cuando uno está embarazada, a mí me pasaba que, por ejemplo, perdón, que Sí. sea autorreferencial, pero Autorreferencial. vomitaba mucho y yo tenía miedo de que se me vayan los nutrientes, porque digo, Dios mío, vomito tanto que capaz le hace mal al bebé. ¿Hay un punto que le puede hacer mal? Sí, pero estamos hablando de casos extremos. Digamos, mira, para que tengas una idea, las náuseas y los vómitos tienen un 70-80% de la población de embarazadas. Imagínate. Dependiendo del umbral, la embarazada está totalmente desconcertada, problemas, digamos, de preocupación. Ni te cuento si tiene chicos más chicos, no los puede atender, o el marido está preocupado porque no sabe cómo asistirla. Esas pueden ser entre el 70 al 80%. La mitad de esas pacientes pueden llegar a tener cuadros un poquitito más moderados a severos. Y el 1% entra en un cuadro que se llama hiperemesis gravídica, que ya tiene otro mecanismo por el cual se produce, no el de las hormonas que te comenté, sino que la placenta produce, sí, pero otro tipo de sustancia en modo elevado y que tiene un componente genético. Por eso muchas veces hay que interrogar a la paciente si tuvo familiares con náuseas y vómitos graves, severos, donde vos perdés más del 5% del peso. Y además podés deshidratarte. Es ahí donde estás al borde de ser internada, porque ya al no tolerar por boca ni alimentos, pero tampoco líquidos, hay que pasártelos de alguna manera. Perfecto. ¿Y es conveniente tratar a las pacientes o
hay un nivel que se trata y un nivel que se soporta. Diríamos. Sí, a la paciente lo primero que hay que darle cuando consulta por náuseas y vómitos es contención. Es un desafío a la relación médico-paciente. Yo siempre digo que puede afectar a todo el entorno. Claro, si logras contener a una paciente que consulta por náuseas y vómitos, es una paciente que te va a seguir hasta el final del embarazo. ¿Y qué hay ¿le das algún tipo de protocolo? No, mira, come poquito, levantate, toma un... Primero se empieza con lo que se llama régimen higiénico-dietético. Tenés que suministrarle, darle consejos. Por eso tenés que dedicar tiempo en el consultorio. Hay que explicarle que se come poquito, varias veces en el día, ¿no? Para no hacer cuadros de hipoglucemia. Blando, no tiene que masticar, muy poco, y frío. Mira. Yo generalmente, helado. Para ganarme la confianza de la paciente, digo, ¿saben qué? Y del marido también. Te vas a dar el gusto. ¡Ay, me antojé! ¡Tengo náusea! Helado. Un kilo, te compras un kilo, pones en el freezer. Gemelar mínimo. Claro. No, pero el gemelar es el marido. Claro, por esa manera fideliza el tratamiento. Estamos los dos embarazados, ¿no se dice? Sí. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Es verdad? Entonces, yo siempre le digo que lo tomen a la noche, dejen el pote en la mesa de luz, apaguen la luz y duerman, porque así tienen un nivel de glucemia parejo durante la noche, y a la mañana, que es donde más frecuentemente hacen náuseas, mejora el cuadro. Mira. Ahora, yo te digo una cosa, además de toda la parte dietética, que es importantísimo, la contención, el hecho de que vos le transmitas tranquilidad a la paciente, no te olvides que no tolera ni el agua a veces, porque la toma de golpe en vez de a sorbos, como debe ser, y entonces, ¿qué dice ella? Yo no tolero ni el agua. Y ahí es como que no voy a poder comer más. No, y da mucho miedo. Y los tratamientos que se usan cuando ya, digamos, se usan medicamentos, bueno, es decir, ¿hay medicamentos especiales para embarazadas o se usan los mismos de las náuseas y vómitos que usamos cualquiera que no estamos embarazadas? Los tratamientos generalmente en toda la parte, digamos, Canadá, Estados Unidos, en Europa, hace ya muchos años se suministraban vitamina B6, que se llama peridoxina, un antihistamínico, como del tipo que se toma en las alergias, de los primitivos, ¿no? El del Vena y el coso, ¿sí? ¿Se acuerdan del nombre? Bueno, pero uno más primitivo se llama doxilamina. Eso se daba, en una época se retiró porque pensaban que traía algún tipo de problema, que fue lo que ahora se llama fake news. Y ahora sí se está dando nuevamente y se da combinado. Se da la vitamina B6 con la doxilamina. Y anda muy bien. En Argentina hay desde hace ya 10 años, o más de 10 años, llegó a la Argentina esa combinación. Y bueno, y ahora tenemos la última, que es con dosis máxima. Así que esa es una muy buena alternativa. Y una última pregunta, doctor. ¿Esto dura todo el embarazo o es frecuente el primer trimestre del embarazo? No, generalmente aparece entre las 6 y dura hasta las 9, 11 semanas. En general, puede llegar a durar hasta lo que se llama el primer trimestre. Okay. 12, 14, 16 semanas. Perfecto. Ahora, si dura más de 20 semanas, hay que empezar a investigar. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser la causa? Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor. No, por nada. Bueno, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Bueno, vamos, dale. Bueno, estamos acá con Diego Vega, neurofisiólogo clínico. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás, ¿qué Diego? tal, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para hablar de el túnel carpiano, diríamos, las afecciones que podemos recibir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Va. A ver, pero primero neurofisiólogo, quiero saber qué es. Bueno, vamos más allá, diríamos. Neurofisiología clínica es una especialidad de la medicina que se educa a estudiar. Te voy a dar la definición de Wikipedia, que es para los estudiantes de medicina, y la promocionamos de paso en Argentina. Y después la de entre casa. Neurofisiología clínica es una especialidad de la medicina que se dedica a estudiar el sistema nervioso central y periférico a través de sus fenómenos bioeléctricos. Como el corazón emite una actividad eléctrica y a través de un electrocardiograma podemos detectar diferentes patologías, el cerebro, los nervios, los músculos emiten una actividad eléctrica y mediante su detección y análisis podemos diagnosticar distintas patologías, desde epilepsia hasta túnel carpiano, que es de lo que vengo a hablar ahora, hasta, bueno, cosas tan importantes como la vida y la muerte. También la diagnosticamos a través de un electroencefalograma. La definición de entre casa es que así como el traumatólogo es el carpintero del cuerpo, el cirujano vascular es el plomero, nosotros somos los electricistas. Donde hay un cortocircuito, vamos con un equipamiento médico especial y detectamos dónde se produce ese bloqueo de la conducción, o esa anomalía en la actividad eléctrica del cerebro, y etc.
¿Se entendió más o menos? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, con lo que vamos a hablar, el túnel carpiano. Túnel carpiano. ¿Dónde está? Yo hago acá, pero me parece Exactamente. que... ¿Es acá? Exactamente. Y bueno, primero para hablar del síndrome del túnel carpiano les cuento qué es el túnel carpiano. Y el túnel carpiano, como su nombre lo indica, es un túnel que tenemos a nivel de lo que es entre la mano y la muñeca. ¿De acuerdo? Hay un túnel donde pasan distintas estructuras. Tendones, que son los que mueven los dedos de la mano, y una estructura que es la más débil, que es el nervio mediano. Es como las carteras de las chicas, ¿viste? Que si apretás todo, lo primero que se rompe es lo más débil, lo que tiene el envase más delicado, o en nosotros el alfajor que tenemos en el bolsillo. Lo primero que se deteriora cuando se presiona ese túnel es la estructura más débil, que es el nervio mediano. Esto se produce cuando tenemos aquellos trabajadores manuales que hacen movimientos repetitivos. Antiguamente se lo llamaba también la enfermedad de los informáticos, pero en realidad existía antes de que existan los sistemas informáticos o la computación. Y actualmente lo estamos viendo mucho en aquellos pacientes que hacen movimientos repetitivos en posiciones forzadas de las manos. ¿Les suena algo familiar si yo hago así? ¿Con qué se puede estar dando ahora esta patología? ¿Con el celular? Exactamente. Ahora estamos viendo muchísimo con el uso de los celulares. Y sobre todo en pacientes más jóvenes. Las estadísticas siempre son de 25 a 74 años y ahora estamos corriendo las estadísticas a gente todavía más joven. ¿Pero es porque está, digamos, la articulación de la muñeca está más tensa porque tiene un peso Mirá, o por el movimiento de los dedos? Claro, hay distintos también factores predisponentes, pero no quiero entrar mujeres, embarazadas, diabéticos, pero vamos a llevarlo a la población general. El concepto es movimiento repetitivo en una posición forzada de la mano. Y eso pasa mucho cuando están en la cama, están tirados, están así. Claro. Exactamente. Es ahí donde se va produciendo ese impeachment, en inglés, o ese conflicto entre continente y contenido. Se empiezan a aplastar esas estructuras que tenemos a este nivel y el que más sufre es el nervio mediano. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Ejercicios? Acá lo primero que hay que atacar es aquello que lo está generando. Perfecto. Después hay muchas otras formas de ayudarlo, con movimientos bien hechos. Tengo pacientes en el consultorio que se vienen a hacer electromiogramas, que mi rol como neurofisiólogo es diagnosticarlos, no operarlos, ya después vamos a hablar del tratamiento. Que de repente empiezan con esto y se ponen a hacer ejercicios por su cuenta con una pelotita y ejercitan más. ¿Y qué terminan haciendo? Movimientos repetitivos en posiciones forzadas. Claro, por eso, en contra, ¿verdad? volvamos a la fuente. O sea, no es que hay algo bueno o malo, hay que adaptar el movimiento. Sí, por supuesto. No es que Pero eso, digamos, ese túnel se ve impedido por algún músculo que lo molesta. ¿A qué se debe? Excelente pregunta. A ver, te voy a definir otra vez la definición entre casa y para los estudiantes de medicina. Para los estudiantes de medicina es un ensanchamiento del ligamento anular anterior del carpo, que es un ligamento que tenemos en la muñeca. Para los pacientes yo les explico que es un callo que se forma en la mano, pero en vez de formarse del lado de afuera, se forma del lado de adentro. Ese conflicto va engrosando ese ligamento y va haciendo que ese túnel cada vez sea más chiquitito. Se va como taponando el nervio, por así decirlo. Nosotros podemos ejercitar, por ejemplo, si sabemos que tenemos esa tendencia, que nos empiece a pasar, a hacer un ejercicio como de dedos, porque si vos reforzás todo lo que contorna esa área, vas a tener otra protección también, ¿no? Como hacerle como un corset muscular a eso. Bueno, también es un excelente punto de vista, un excelente tratamiento. Todo lo que sea un tratamiento tiene que ser puesto en manos, en este caso, si tu abordaje va a ser desde el punto de vista del tratamiento kinesiológico, por un médico fisiatra, porque no cualquier ejercicio te va a beneficiar, te puede ser contraproducente. Primer paso es fundamental, diagnóstico, que es ahí donde entro yo. Hay muchas veces que hay pacientes que están mal diagnosticados. El nervio mediano va desde acá y llega hasta el cuello. Por lo tanto, un hormigueo de los dedos puede ser producido por un túnel carpiano o por una hernia a nivel del cuello o por otro problema. En cuanto al tratamiento kinésico, siempre en manos de un kinesiólogo, hay ejercicios, hay posiciones en donde se inmoviliza la mano durante la noche. Una vez que diagnosticás el túnel carpiano, que realmente es eso, sabés el grado de afectación que tiene. Porque si es grado ligero, se trata solamente dejando de hacer lo que estás haciendo. Claro, hasta que no pase. Si es grado moderado, que ya el ligamento está anatómicamente más ensanchado, es el callo que yo te estoy diciendo. Es una piedrita que tenés en el zapato. Podés tomar millones de antiinflamatorios, hacer millones de ejercicios, pero si la piedrita no la removés mecánicamente, el dolor va a continuar. Entonces ese callo está tapando mecánicamente el nervio, está presionando. En los casos moderados se opera y puede volver a cierto grado de normalidad. En los casos severos, el único tratamiento que impide que avance es el quirúrgico, en líneas generales. Cada paciente y cada cirujano es un individuo. Acá es algo muy general, cómo graduamos la severidad y los pasos a seguir en líneas generales. En los casos leves o leves moderados,
podemos complementarlo con tratamiento kinésico. Y los grados severos también, porque no solamente se atrofia el nervio y los músculos, tienes que mantener la movilidad de la mano. Entonces la kinesiología, los ejercicios siempre son buenos. Siempre van de la mano, todo holístico. Exactamente, no es una cosa u otra. Por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿Volvemos? Volvemos. Dale. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, estamos con Marlene Gómez. ¿Cómo estás, Marlene? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, ella es nutricionista y bueno, vamos a hablar de las dietas que deberían hacer las personas, ¿sí?, que tienen tránsito lento. Tránsito lento, exacto, ¿Sí? o estreñimiento. Estreñimiento. Bueno, contanos, a ver Bien, bueno, es un tema que les cuesta mucho hablar a la mayoría porque, bueno, les da un poco de pudor y entonces no se charla mucho en consultorio, pero es algo que nos pasa a muchos de nosotros. En la farmacia es una pregunta frecuente, ¿eh? Sí, La sí, gente sí, porque es de además consultar, sí. ya vamos a llegar ahí, pero bueno, es un tema que tiene muchos tabúes, pero les sucede más a mujeres, sobre todo en edades adultas. ¿Por qué? Porque justamente cuando les da ganas de ir al baño, por ahí dicen, no, estoy ocupada haciendo algunas otras tareas, entonces evitan ir al baño. ¿Qué es el tránsito lento? El estreñimiento. Es cuando no vamos al baño, es decir, a defecar, y lo normal sería ir 2 veces al día hasta 3 veces por semana. Pero si nosotros vamos menos de 3 veces por semana, estaríamos con estreñimiento o tránsito lento. Claro, hay gente que quiere ir todos los días y eso no es normal a veces para las personas. No, en realidad todos los días, o sea, hasta 2 veces por día es normal. Aparte es algo natural. Cuando el cuerpo nos manda la señal, bueno, hay ganas de ir al baño, debemos ir y no evitarlo. Está bien. ¿Y ¿Qué hay pasa? dietas que favorecen esto, digamos? Exacto, sí, porque ¿qué pasa si nosotros tenemos tránsito lento a largo plazo? O sea, más allá del malestar que nos genera el hinchazón, nos puede generar diverticulitis o cáncer de colon. Por eso hay que revertirlo. ¿Cómo se evita o cómo revertir este cuadro? Incorporando algunos alimentos. Generalmente lo que siempre quieren es incorporar fibra y eso mejoraría. Pero ¿qué pasa? Sí, hay que incorporar fibra, pero también acompañado de líquido, agua. Porque si no nosotros empezamos a incorporar fibra, no importa, frutas, verduras, genera como un tapón si no consumimos con agua. Entonces sí o sí tiene que ser acompañado de mucho líquido. Un tips extra es tomar un vaso de agua a temperatura ambiente durante las mañanas, en ayunas. Eso favorece al movimiento del Es decir, levantarse y tomarse un buen vaso de agua. Exacto, eso nos ayudaría. ¿No necesita que sea fría? No. Puede ser a temperatura natural. ambiente sí, es suficiente. De esa manera estamos estimulando a nuestros intestinos. Consumir frutas y verduras, lo ideal sería con cáscara en el caso de las frutas. Y no jugos, por ejemplo, que a veces dicen, bueno, pero consumo un jugo de naranja o un jugo... No sería lo mismo porque no aporta fibra como consumirla entera. También tenemos otros ejemplos como por ejemplo las grasas saludables, los aceites. A veces cuando sometemos a dietas restrictivas evitan las grasas. Y las grasas lo que hace es emulsionar las heces para que podamos después ir al baño y que no nos cueste. Entonces es importante por lo menos una cucharada de aceite agregado en ensaladas, por ejemplo, en crudo, no cocido. Y hay alimentos que, digamos, empeoran el proceso de tránsito lento. Sí, por ejemplo, tenemos los cereales, el arroz es astringente, entonces deberíamos evitarlo. Lo mismo con la manzana y con el té. Estos son astringentes, entonces deberíamos evitarlos. Lo que también dificulta un poquito son las carnes, porque requieren un mayor proceso de digestión, entonces eso puede retardarnos y complicarnos más aún si estamos con tránsito lento. Entonces sería lo ideal evitarlo, incorporar más fibras con vegetales. Está bien. Y el tema, digamos, de cuando nosotros estamos consumiendo por ahí mucha carne y tenemos y le damos al líquido y no, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que consultar a un médico, al nutricionista primero? Si es frecuente. Sí, nosotros vemos que pasan las semanas y seguimos. No mejora, digamos. Exacto, sí, hay que consultar con nutricionista o con médico clínico que después lo va a derivar seguramente para que se le arme un plan alimentario. Pero no dejarse estar
porque, como dije antes, puede tener complicaciones como diverticulitis, que es mucho peor después, o cáncer de colon. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Bien, Marlene. a ustedes. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Atención con los movimientos de los celulares, porque te puede traer más trastornos de lo que pensás, ¿eh? Sí, por supuesto. Y las embarazadas también, digamos, un síntoma muy frecuente, pero Sí. a prestarle atención. A prestar atención. Y también la semana del bebé prematuro no hay que dejarlo de lado. Sí, yo creo que sí, que todos los derechos, y bueno, pero a veces que estamos bastante bien en Argentina también. Exactamente. Bueno, Bueno, nos despedimos. nos despedimos. Pero nos Bueno. podemos ver en las redes sociales, en YouTube, en todos lados. Nos siguen en Tesis de Salud. Y si no, los esperamos nuevo acá. Gracias. Gracias.